Soy José Pinto y en colaboración con mi compañero Ricardo López, estudiantes de la Maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía de Uniminuto y en el marco del curso de No Violencias y Transformaciones Culturales, queremos hacer este video para explicar en esta primera parte el análisis de los movimientos sociales que estudiamos durante este módulo. En los últimos tiempos, la humanidad viene constituyendo movimientos reaccionarios expresados en muchas culturas y países del mundo, en búsqueda de poderse desprender de comportamientos milenarios, construidos y evolucionados a través de los tiempos de manera muy similar en todas las culturas desplegadas en la Tierra. Estos comportamientos se conciben en la mente humana como únicos, irrevocables, perennes. Se construyen fronteras, organizaciones humanas donde unos gobiernan y otros son los gobernados, o donde el más fuerte es el que domina. La economía de mercado es la única forma de alimentarse y de obtener recursos para subsistir. Pero esto viene cambiando. Este despertar humano enfrenta ahora las relaciones construidas bajo hegemonías de poder, de manera espontánea, desde lo privado, en intereses particulares, hasta lograr movilizaciones solidarias multitudinarias en muchos de los países del orbe, logrando cambios sustanciales y construyendo hoy en día nuevos imaginarios colectivos donde se avisora una humanidad más libre de ataduras y límites mentales. Estos movimientos, más o menos identificables, se empiezan a desatar algunos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, cerca de 1968, cuando el mundo ve a través de la televisión los horrores de la guerra, en especial la de Vietnam, imágenes de personas y fotografías de niños quemados producto del uso del napalm estadounidense. Se desata masivamente en el pueblo americano un sentimiento de indignación, exigiendo al gobierno detener el reclutamiento y envío de jóvenes a la guerra. Esto se conocería como el movimiento hippie. Este movimiento trajo consigo el reconocimiento de muchos derechos de las mujeres, ignorados hasta el momento, y en su igualdad respecto a los de los hombres. Su libertad sexual, rompiendo tradiciones donde solo el sexo sí tiene significado en la reproducción, acelerando el desarrollo, auge y utilización masiva de las pastillas anticonceptivas. Este movimiento también adiciona un nuevo valor, donde el mundo había sido indiferente, como es el respeto y cuidado de la naturaleza. Al mismo tiempo, un movimiento conocido como el Mayo francés, también reaccionarios a la Guerra Fría y a las guerras del momento como Vietnam, el imperialismo, la sociedad de consumo y el autoritarismo, dando desarrollo a movimientos culturales y artísticos con duros mensajes hacia los poderes hegemónicos de las monarquías europeas. También toma fuerza la protección de animales y de la naturaleza. Este movimiento dejó claro que se pueden construir nuevas visiones sin que exista una sola persona que las guíe, y que pueden ser realizadas sin que medie ninguna organización política o de masas existente. En esta consecuencia de hechos aflora otra fuerza imparable por parte de las mujeres en búsqueda de desatarse de la sumisión, construyendo lo que el mundo conoce como feminismos, logrando rupturas en la humanidad tan inmensas que cambiaron el rumbo de las naciones y sobre todo del comportamiento machista patriarcal, logrando una posición más igualitaria en la escena mundial, alcanzando logros como el voto, el estudio, la independencia no sujeta al hombre, derechos civiles, la lucha por la sexualidad. Se reconoce el derecho a no concebir por obligación, posicionamiento en el mundo comercial, político y de sociedad, es decir, comportamientos vetados para las mujeres a través de los tiempos. Tal vez desde ese Homo sapiens empezó su vida sedentaria en torno a la agricultura, al punto que hoy en día es normal ver a hombres en actividades consideradas únicamente como femeninas, como el cuidado de los niños o del hogar, imposible de concebir hace apenas unas décadas. De la mano del movimiento hippie y de las reacciones ante la amenaza de la Guerra Fría y las guerras de Vietnam, Camboya, la guerra étnica en el sur de África,
Se empiezan también a hablar del uso abusivo de la naturaleza, naciendo los denominados y hoy conocidos ecologismos. Dando inicio con la primera conferencia mundial de 1968 en Roma, donde se empezó a poner en duda el crecimiento económico, se tejen las primeras ideas de los límites que este crecimiento debe tener. Se cuestiona la forma de vivir del Homo sapiens, devastando la naturaleza, poniendo de manifiesto la crisis ecológica que trasciende hacia una crisis social. Estas reflexiones transversales en lo político, en lo económico, étnico, en lo territorial, en lo geográfico, fortalecen una conciencia de fraternidad universal. Esto ha logrado en las nuevas generaciones una conciencia social más empática hacia la fragilidad de la naturaleza. Unas legislaciones que por primera vez los estados construyen en protección del reino animal. Límites a la industria, sanciones por contaminación y muchas otras normas, imprescindibles a comienzo del siglo XX. Más adelante, en 1989, se produce la caída del muro de Berlín y la cortina de hierro, de manera espontánea y en expresiones del ser humano y en su profundo sentido humanitario, se manifestó enfrentando el miedo y la amenaza de muerte, logrando el derrumbamiento del muro frente a la mirada atónita de soldados que fueron capaces de enfrentar masas manifestantes sin armas. La fuerza pedagógica de este mensaje fue la semilla para acciones de la ciudadanía. Esta ciudadanía negra en Sudáfrica que permite el próximo derrocamiento del apartheid. Finalmente, debemos recordar la primavera árabe. Sucede en el 2011. Manifestaciones inconexas sin el entendido de un poder o un personaje, un partido único, lograron cambios reales en países con predominancia del poder hegemónico patriarcal como Túnez, Egipto y Turquía. Mediante simbolismos como las manos arriba, sin aplicación de violencia, aunque las razones pudieron ser diversas, en contra de la energía nuclear por la situación social y económica o los recortes de los gastos sociales. Hubo un denominador común y fue llamada una nueva ética. En esta segunda parte analizaremos el Foro Social Mundial como movimiento social de impacto para nosotros, sus acciones significativas, los imaginarios atávicos cuestionados y sus referencias a la no violencia. Foro Social Mundial del 2001. Después de la caída del muro de Berlín y posterior auge de la apertura económica en la Unión de la República Socialista Soviética, impulsado por la perestroika de Mikhail Gorbachev, y el fin de la Guerra Fría, se produce en el mundo occidental una especie de ambiente de triunfalismo, dando por sentado que la economía de mercados era la única forma de encontrar progreso del ser humano, expandiendo las grandes corporaciones, la industria a gran escala y el apalancamiento de los ciudadanos del mundo a través de la banca y su crecimiento acelerado, cuyo único fin era la acumulación de capitales. Estos idearios planificados desde 1971 en la primera conferencia de Davos, conocida como Foro Económico Mundial, en este se constituye como la línea económica a seguir en el mundo, considerada como una oleada neoliberal, sustituyendo el viejo liberalismo y apropiándose de este bajo el concepto de globalización. Este concepto de globalización de mercados se hace con las riquezas construidas por las naciones después de 1945, modelo catapultado mucho más allá con la caída de la Unión Soviética y su sistema económico. Ante la anterior secuencia de hechos, nace un movimiento antiglobalización que plantea una nueva y diferente visión del mundo, nacido en el interior de movimientos sociales de los años 90, incluyendo el levantamiento en Seattle, donde se aglutinaron muchas organizaciones de la izquierda mundial, en contrapeso a lo que se avisoraba como un declive y deslegitimación del modelo neoliberal propuesto en los últimos 50 años. De tal forma, se dan cita en el año 2001 en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, promovido por los movimientos brasileros en un intento por construir un nuevo modelo revolucionario, sin cabida
al uso de las armas, por considerarlo desde ese momento como una práctica inoperable e ineficaz, puestas en marcha en muchas partes del mundo sin resultados permanentes para la humanidad. El eslogan del Foro Social Mundial, "Otro mundo es posible", puso en evidencia la globalización y el éxito del neoliberalismo. El foro se constituyó como un espacio de reflexión y momento de organización de todos los que enfrenten políticas neoliberales y construcción de alternativas en donde se prioriza el desarrollo humano y la superación de la dominación de los mercados. Algunas acciones significativas lideradas de esta experiencia tienen que ver con la pretensión de convertirse en una instancia representativa de las personas y organizaciones que concurren a sus reuniones. También crea un espacio de democracia participativa y directa, en la cual los acuerdos se van construyendo con el aporte colectivo sin que estos tengan ningún efecto vinculante. Crea espacios para la construcción colectiva y de otros mundos posibles. Es un espacio abierto para el encuentro del debate democrático y elaboración colectiva de propuestas. Es por esto que nadie está autorizado a manifestar posiciones del foro en pleno o hablar y concluir por todos. Nadie puede estar llamado al voto como conjunto de participantes. Dentro de los imaginarios atávicos que estamos cuestionando en esta experiencia, hablamos del rechazo del uso de la violencia por parte del Estado como medio de control social. Se exigen y promueven las relaciones igualitarias, solidarias y pacíficas entre las personas, sin distinción étnica, de género o países, criticando fuertemente a todas las formas de dominación o de sumisión de un ser humano a otro. También se empieza a señalar la violencia ejercida por las revoluciones, al punto que en algunos espacios se les califica como la sepulturera de la teoría de no violencia, porque precisamente va en contravía de los principios construidos durante el mismo foro, donde se prioriza la importancia de los medios empleados para la consecución de fines éticos. Se pone en duda aquellos pacifismos relativos que solo exigen medios en virtud del movimiento que lo lidera y determina la necesidad de la búsqueda de pacifismos reales y absolutos, o sea, para todos los escenarios de resistencia. Se promueve la pedagogía de la comprensión de la violencia de la guerra como una construcción histórica y cultural y se abre la posibilidad de vivir sin ella. Se empieza a entender estos movimientos como el parto de una nueva cultura, que tiene como condición la supervivencia. Recobra el llamado de la objeción de conciencia, un renovado valor que marca un hito revelador para la humanidad que no está de acuerdo con estas formas de las democracias. Presenta una resistencia como una serie de esfuerzos individuales no necesariamente supeditados a grandes gestas para generar los cambios. El respeto por la naturaleza se vuelve un discurso y narrativa nueva, digna de una lucha permanente. Dentro de los planteamientos que se configuran como referentes de la no violencia como una cultura emergente, se concluye que la guerra proviene de imaginarios atávicos, así como los ecologismos enseñan que el mal es para la humanidad y por tanto se crea conciencia. Es decir, estos movimientos impulsan y abren la mente a entender que estamos en una cultura producto de la homeostasis, pero que ya no es apropiada. Valorar la diversidad humana desde diferentes puntos de vista, ubicaciones geográficas y generaciones distintas, donde la humanidad se está poniendo de acuerdo en unos mínimos de no violencia. De otra parte, es importante que los nuevos movimientos no se detengan solo en enseñar los imaginarios atávicos, construidos bajo la cultura patriarcal, o que simplemente se den expresiones individuales de contradicción. Se requiere, y el principal reto es construir o diseñar modelos completos, integrales y absolutos de lo que significaría un nuevo orden mundial. Es decir, empezar no solo a reaccionar, sino a mostrar cómo sería entonces el mundo apropiado para el ser humano. Cómo se alimentaría la raza humana, cómo se autocontrolarían las emociones, cómo se direcciona un ser humano totalmente libre de conciencia sin unidad de pensamiento, cómo conducirse a través del futuro, sin fronteras, sin límites, sin una dirección piramidal o sin la obediencia de los niños hacia los padres, sin estructuras donde unos mandan y otros obedecen.
¿Cómo sería un mundo de todos iguales sin poner en riesgo la naturaleza? Estas preguntas ya deben empezar a resolverse, pues cada vez son más los movimientos que logran cambios estructurales, pero aún bajo las estructuras hegemónicas, pues no se plantea de manera clara el nuevo orden. Muchas gracias. En conclusión, hemos podido aprender en el desarrollo de las materias de la maestría hasta este momento la identificación clara de estos movimientos reaccionarios, tal vez en los últimos 100 años, donde se ha logrado evidenciar claramente unos cambios de la cultura hegemónica patriarcal de la humanidad, unos cambios en los imaginarios atávicos de milenios del ser humano, donde se puede ver claramente el reajuste de los comportamientos modernos, logrados en todos los movimientos observados, desde el Mayo francés, el hipismo en Estados Unidos, la primavera árabe del 2011 y los feminismos y ecologismos. Quiero hacer referencia especialmente a los feminismos, cómo han logrado que verdaderamente el ser humano cambie su concepto respecto a la mujer, le haya dado el valor y hoy los estados hayan podido adecuar sus leyes, sus costumbres y se haya podido respetar su rol en la sociedad por parte de las mujeres. Movimiento que se logró sin armas, sin violencia, sino simplemente con esfuerzos dedicados, inconexos a través del mundo. Podemos ver entonces que es un ejemplo claro de que estas teorías y estas resistencias dan resultado para la humanidad.